Iniciemos ahora sí con la clase del día de hoy, que como les decía es el análisis de la varianza ANOVA. Denme un minuto aquí. Para ello me voy a ayudar del texto básico de acá. Estamos aquí en el análisis de las varianzas. ¿Ya? En la página número 339. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estudiar es el análisis de la varianza ANOVA enfocado en el estadístico de prueba F o F de Fisher. Entonces, aquí tenemos el concepto base que prácticamente nos explica que Ronald Fisher es el creador de este estadístico. ¿En qué se basa este tipo de pruebas? Que vamos a hacer un análisis de las varianzas. Es decir, vamos a tener dos poblaciones o más y vamos a analizar lo que viene siendo sus varianzas. Al igual que como se acuerdan que hacíamos con la distribución normal y el T-de-Student, ahí analizábamos poblaciones. En este caso, lo que vamos a analizar son las varianzas. Ya, entonces para ello tenemos una serie de características para realizar estos análisis. Primero, eh, dice que existe una familia de distribución F. ¿A qué se refiere? Si ustedes se fijan aquí en el gráfico de la izquierda, tenemos acá GL igual a 29,28. A esto se refiere la familia de distribución F, que yo voy a tener una serie de coordenadas, en este caso tengo 29 y 28, y dependiendo de esas coordenadas, yo voy a tener un gráfico que va a ser distinto. Por ejemplo, el 29-28, miren, tiene este gráfico de acá. El 19-6 tiene este gráfico en gris. El 6-6 tiene este otro gráfico en celeste. ¿Vieron? Dependiendo de las coordenadas que yo tenga aquí, voy a tener un gráfico diferente. La inclinación puede estar mucho más prolongada a la izquierda, a la derecha, por arriba. Eso depende de las coordenadas. ¿Ya? Y eso se refiere a la característica número uno. ¿Ya? La característica número dos dice, la distribución F es continua. Esto significa que supone un número infinito de valores entre cero y el infinito. ¿Ya? Continua, primero quiere decir que empieza desde cero, pero no va a, como en este caso, topar en 3, sino va a topar hasta más infinito. Es decir, nunca va a topar el eje de las X. Eso es una distribución continua. Que miren, va aquí la curvatura desde cero, pues sube algunos valores en y después baja, pero nunca va a topar el eje de las X. A eso se refiere que es una distribución continua, que esta línea, aunque parece que se va a topar en el 3, no, se va a prolongar hasta el infinito. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, la tercera característica dice que el estadístico F no puede ser negativo. ¿Ya? Y claro, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, los valores siempre van a ir desde cero hasta más infinito. A diferencia de como teníamos los anteriores ejercicios, que iban desde menos infinito hasta más infinito, yo colocaba el valor crítico, después el valor calculado y después veía si caía en la zona de rechazo o caía en la zona de no rechazo, ¿ya? Pero yo ocupaba los dos cuadrantes, es decir, yo podía tener valores negativos y valores positivos. Pero para este tipo de ejercicios únicamente vamos a ocupar el primer cuadrante, es decir, desde cero hasta más infinito. No vamos a tener valores negativos. A eso se refiere. El estadístico F no puede ser negativo. Ya. Ahora, el punto número 4, la distribución F tiene un sesgo positivo. Igualmente, el sesgo positivo se refiere a la inclinatura de la función. Va a estar inclinada más a la izquierda, como ustedes pueden ver. Acá tiene la inclinación a la izquierda y después tiene después sigue hasta topar hasta casi topar con el eje X, pero hasta la derecha. Pero ven, esta inclinación es mucho más prolongada en el lado izquierdo que en el lado derecho. Por eso es que dice que tiene sesgo positivo. Todas estas funciones van a tener este gráfico de acá, aproximado, ¿ya? Y por último dice que la distribución F es asintótica. ¿A qué se refiere cuando hablamos de distribuciones asintóticas? Es decir, que no van a tener ningún corte a lo largo de todo su trazo. ¿Ya? Esto les puedo explicar de una manera mucho más detallada con un ejemplo.
Aquí, a ver, 1800, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer ese tipo de funciones. Vamos a primero a crearnos el eje, el primer cuadrante y vamos a realizar una función. Ya, miren, esto aproximadamente así van a ser todos esos gráficos cuando estemos analizando la varianza ANOVA. Ya, ¿ven? Entonces la función va desde cero hasta más infinito. Nunca va a topar el eje de las X. Aquí parece como que si topara, pero se va a aproximar, eso sí, pero nunca va a topar. A eso se refiere. Y ahora, con lo de las funciones, con lo que estábamos viendo aquí, las tipos de distribución asintótica, es esto. Miren, yo para hacer esta función de aquí, es decir, este gráfico, lo realicé con un solo trazo. Eso quiere decir que es una función. Espérenme un minuto. Ya, una función asintótica. Ahora, ¿cómo sería una función que no fuera asintótica? Es decir, que tenga un corte en medio. Por ejemplo, si esta función yo le corto y esto le voy a deslizar por acá. Ya. Miren, y aquí le voy a decir que esto se va a unir. Es la misma función, pero en este punto de acá va a tener un corte que va a deslizarse una cierta cantidad hacia arriba. Entonces yo tendría algo similar a esto. Ya, listo. Ya, listo. Ya, ven. Entonces, esto ya no es una función asintótica, porque miren, aquí tiene claro que la función continúa, pero aquí se está cortando y, y sigue desde la parte de acá. ¿Vieron? Yo aquí tengo un corte. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de funciones donde está un trazo normal, pero después tienen una rayita así entrecortada y continúa la función, eso quiere decir que esa función no es asintótica. Recuerden, una función asintótica es la que yo puedo realizarla con un solo trazo. Es decir, yo únicamente desde aquí, desde donde empecé, yo voy a hacerla con un solo trazo sin ningún punto de corte. ¿Ya? Eso es una función asintótica. Ahora, ya entendido eso, continuemos entonces con, ahora sí, las características de la prueba, mejor dicho, cómo vamos a utilizar la prueba de 5 pasos para realizar el análisis de la varianza ANOVA. Bien, entonces, primero, para ello vamos a realizar este ejercicio de acá. Pero antes de realizar este ejercicio, al igual que en las semanas anteriores, les voy a explicar el método de los 5 pasos para realizar las pruebas de hipótesis cuando tenemos el estadístico F de Fisher. Ya, recuerden que el estadístico F de Fisher lo utilizamos cuando estamos hablando de la varianza ANOVA. ¿Ya? Y tenemos aquí la prueba de 5 pasos para realizar las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Como paso número 1, igualito. Lo único que va a cambiar aquí es el estadístico que vamos a seleccionar, que es el de Fisher. Miren, con con el valor calculado de esta manera. De ahí la regla de decisión. Aquí también necesitamos los grados de libertad para saber la coordenada X y la coordenada Y. Recuerden que estas coordenadas a mí me servían para yo definir, mejor dicho, saber cómo va a ir mi gráfico, si va a tener una inclinación más hacia arriba, más hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a encontrar aquí, en la fórmula, formular la regla de decisión. Ya, ahora sí, vamos paso por paso, definir la hipótesis nula y alternativa como lo hacíamos en los ejercicios anteriores. H sub 0, H sub 1. Aquí vamos a tener una comparación de dos varianzas. Varianza de la población 1, varianza de la población 2. Recuerden que para el análisis de la varianza ANOVA
vamos a comparar ahora los valores de las varianzas. Entonces, yo siempre voy a tener dos poblaciones, dos o más. En este caso, únicamente dos. Ya más adelante, en ejercicios futuros, ya les explicaré cómo se hacen ejercicios donde yo tenga más de dos poblaciones. En esta clase nos vamos a enfocar únicamente en ejercicios cuando tenemos dos poblaciones y vamos a comparar sus varianzas. Ya, la forma correcta de definir en fórmulas la hipótesis nula y la alternativa sería de esta manera. La varianza uno mayor o igual a la varianza 2 o también la varianza uno menor a la varianza 2 o también podría ser la varianza uno igual a la varianza 2. Recuerden que la hipótesis alternativa vendría siendo lo contrario. Si aquí estoy diciendo mayor o igual, lo contrario sería decir menor. Asimismo, si aquí digo menor, lo contrario sería decir mayor o igual. Si fuera menor o igual, lo contrario sería decir únicamente mayor, ¿ya? Y si fuera igual, aquí lo contrario sería decir diferente. Y lo mismo en el otro caso. Si fuera diferente, lo contrario sería decir igual, ¿ya? ¿Vieron? Esto es prácticamente lo que vimos en las clases anteriores cuando definíamos la hipótesis nula y la alternativa. Tenemos que hacerla en fórmulas y en letras. Ahora, definir el nivel de significancia. Se refiere a darle un valor a alfa, igualito que en los ejercicios anteriores. Si es una prueba de una cola, el alfa tal y como nos venga en el enunciado. Si es una prueba de dos colas, el alfa lo dividimos para dos y vamos a trabajar con alfa medios. El valor de alfa lo divido para dos, si es una prueba de dos colas. ¿Ya? El paso número 3, seleccionar el estadístico de prueba. Como estamos haciendo una comparación de las varianzas, vamos a ocupar el estadístico F de Fisher, ¿ya? Y el valor calculado lo vamos a hacer con esta fórmula de acá. La varianza de la población uno y la varianza de la población 2. Mejor dicho, la varianza de la población uno dividido para la varianza de la población 2. ¿Ya? Ahora, la fórmula de decisión, aquí sí vamos a hacer unos pequeños cambios. Primero, para calcular el valor crítico, necesitamos los grados de libertad. Aquí vamos a ubicar el valor de X y aquí el valor de Y. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos este X y esta Y? Como vamos a tener dos poblaciones, X lo vamos a hacer de la siguiente manera. Son la cantidad de elementos de la primera población menos uno. Igualito a como calculábamos los grados de libertad en el T de Student. El N menos uno. Pero como vamos a tener dos poblaciones, sería N1 menos uno, N2 menos uno. Así calculamos el valor de X y Y. Si fuera una prueba de dos colas, adicionalmente para calcular la segunda cola debemos ocupar esta fórmula de aquí para la cola número 2. Ya, vamos a hacer uno dividido para el valor crítico que yo encuentre invirtiendo los valores. Es decir, si aquí tenía 5 y 6, ahora mis coordenadas van a ser 6 y 5. O mejor dicho, si yo tuviera aquí la coordenada uno y 5. Ahora yo debería poner aquí la coordenada 5 y 1. ¿Ya? Y el valor crítico lo vamos a encontrar con las tablas correspondientes. Ya. Y bueno, una vez que ya tenemos el valor crítico, pasamos a graficar el valor crítico y el valor calculado, marcamos la zona de rechazo y después vemos si es que cae en la zona de rechazo el valor calculado o no cae en la zona de rechazo para eliminar una de las dos hipótesis, la nula y la alternativa. Y dependiendo de eso, vamos a definir una conclusión. ¿Ya? La conclusión, de acuerdo al si rechazamos o no la hipótesis nula, tendremos que quedarnos con lo que nosotros definimos en palabras de la hipótesis nula o de la alternativa, de la que no le hayamos tachado. ¿Ya? Y como ven, el proceso es similar. Aquí lo único diferente es calcular los grados de libertad. Ya. Ahora, para que se entienda mucho mejor, ahora sí vamos a hacer este ejercicio de acá por partes. ¿Ya? Entonces tenemos este ejercicio de acá. Miren, tenemos la población uno y la población 2. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo calcularía? Antes de leer el enunciado, vamos a calcular los grados de libertad para que ustedes entiendan aquí cómo voy a calcular X y cómo voy a calcular Y. Entonces, le voy a hacer aquí a debajito. Ya. ¿Cómo calculo X? X, como les decía, va a ser igual a N1 menos 1. Y Y va a ser igual a N2 menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé cuál es el valor de N1 y N2? Por el número total de elementos de las poblaciones. Entonces, la carretera 25 va a ser mi N1 y la autopista I-75 mi N2. Ya. ¿Cuántos elementos tengo en N1? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo N1 lo voy a hacer de la siguiente manera. Va a ser igual a 7 menos 1. Y esto va a ser igual a 6. Ya. Entonces aquí vamos a hacerle así y vamos a hacerle así. ¿Ya? Lo mismo para Y. Ahora, si aquí yo ocupé los elementos de la población 1, para Y debo hacer lo mismo, pero con los elementos de la población 2. Entonces aquí le voy a poner igual. Vamos a ver cuántos elementos tenemos en la población 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces sería aquí 8 menos 1. ¿Cuánto me da eso? Eso me va a dar 7. ¿Ya? Y entonces yo ya tengo el valor de X y el valor de Y. Y entonces ya tengo acá, esto de acá, los grados de libertad sería, en este caso sería 6 y sería 7. Ahora, eso yo les voy a ubicar voy a abrir primero la tabla de distribución F de Fisher. Y ahora, pero como ustedes pueden ver, aquí tengo una que dice tabla de Fisher 0,025, otra que dice 0,05, otra 0,25. Ya. Entonces, dependiendo con el alfa que ustedes van a trabajar, ustedes van a elegir o bien esta de aquí, o esta de aquí, o esta de acá. Por ejemplo, digamos que para este ejercicio yo tengo un alfa de 0,05. Entonces yo debería abrir esta tabla de aquí. Si tuviera un alfa de 0,0010, no, aquí, sí, aquí la tengo, 0,10. Debería abrir esta tabla de acá. Y bueno, si ustedes encuentran algún otro alfa que no, digamos, si ustedes tienen un alfa de 0,015 y como ven, aquí no está esa tabla. Entonces lo que ustedes deberían hacer es buscar en internet o en el libro las tablas a ver si es que encuentran una de 0,015 y trabajan con esos valores. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a ir desarrollando el ejercicio para ahí indicarles cómo utilizan estas tablas. ¿Ya? Ahora sí, sigamos con el desarrollo del ejercicio. Ya vamos a leerle, a ver qué dice. Dice, Lames Limon ofrece servicio de transporte en limusina del ayudante de Toledo hoy al Aeropuerto Metropolitano de Detroit sin Slimers. El presidente de la compañía considera dos rutas, una por la carretera 25 y otra por la autopista 175. Como Lanes desea estudiar el tiempo que tardaría en conducir el aeropuerto por cada camino y luego comparar los resultados, recopiló los siguientes datos muestrales reportados en minutos. Ya, entonces aquí tengo los datos de la carretera 1 y los datos de la carretera 2. Usando el nivel de significancia, es más, aquí vamos a señalar lo que necesitamos. Nivel de significancia del 0,10. Ya, aquí ya nos está dando directamente el valor de alfa y en decimales. Ya. ¿Hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo de las dos rutas? Ya. Y con esto vamos a definir las hipótesis nula y la alternativa. ¿Ya? ¿Vieron? Aquí tenemos el alfa, aquí tenemos la pregunta que nos va a ayudar a definir la hipótesis nula y la alternativa. Y aquí tenemos los datos de la población 1 y los datos de la población 2. ¿Ya? Ahora, primero, nosotros deberíamos calcular la varianza.
es decir, este signo de acá. Mire, S1, S1 al cuadrado y S2 al cuadrado. ¿Ya? Primero deberíamos calcular esos valores de ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Para ello necesitaríamos primero el promedio y después aplicar esta fórmula de aquí. Recuerden que es n-1 porque estamos hablando de datos muestrales. Yo no conozco todos los datos de la población en general, sino únicamente una porción de ellos. Por eso es que yo voy a trabajar con S, es decir, datos muestrales, n-1. Cuando yo conozco la población en su totalidad, entonces yo voy a trabajar aquí, en vez de poner n-1, voy a poner n. ¿Ya? Ahora, para, para entender mucho de una mejor manera cómo se hacen estos cálculos, vamos a ocupar Excel para desarrollar justo lo que está haciendo aquí y ver si salen estos valores. Entonces, para ello vamos a abrir un nuevo documento de Excel y vamos, vamos a hacer esto de aquí. ¿Dónde está? Exacto. Vamos a hacer una captura de pantalla de esto de acá. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Listo. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a calcular aquí en Excel. Ya. Primero necesitamos el promedio de la población 1 y el promedio de la población 2. Pero para ello, estos datos los vamos a pasar a acá. Entonces, vamos a poner eh, muestra, muestra 1 y aquí le vamos a poner muestra 2. Muestra 2. Ya. Recuerden que la muestra 1 es la carretera 25 y la muestra 2 es la autopista 175. Ya. ¿Qué datos tiene? Tiene 52, 67, 56, 45, 70, 54 y 64. Ya. Ahora, los de la población 2 dice que tiene 59, 60, 61, 51. 56, 63, 57 y 65. Ya, listo. Ya tengo los datos. Aquí les voy a colocar centrados para que se vean mejor. Esto de acá en negrilla, negrilla. Ya, listo. Ya. Lo que primero necesitamos calcular es el promedio. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de X dividido para N. Ya. Para la población 1. ¿Cómo hacemos esa sumatoria? Sumando todos estos valores de acá. Primero vamos aquí a poner a debajito qué es N1, los valores de N1, aquí los valores de N2, aquí el valor promedio 1. Y aquí vamos a poner promedio 2. 2. Ya. Recuerden que el promedio se refiere a esta X con una rayita arriba. Ese es el promedio 1. Y el promedio 2 sería este de acá abajo. Ya. Y de aquí necesitamos la sumatoria. Entonces, estos datos de acá los vamos a poner en una tabla y los datos de acá también en otra tabla. Ahora, ¿cómo calculamos la sumatoria? Sumando todos estos valores de aquí. Entonces yo voy a poner suma todos estos valores. ¿Ya? Y ya tengo el primer valor que yo calculé. Y aquí voy a colocar el segundo valor que ya calculé. Entonces lo mismo para acá. Suma todos estos valores. Listo. Ya. Ya tengo el promedio 1. Primero, N1, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 7 elementos. Aquí tenemos 8 elementos. El promedio 1 va a ser este valor de acá. El promedio 2 va a ser este valor de acá. Ya. Y miren, ahora lo que necesitamos hacer es para calcular lo que viene siendo, no, mejor dicho, la sumatoria 1. La sumatoria 1 la tenemos aquí. Vamos a poner total. El promedio 1 lo vamos a calcular en la parte de acá.
Recuerden que esto es la suma, esto de aquí en azul es la sumatoria de todos estos elementos. Este elemento de acá, este azul de acá es la sumatoria de todos los elementos. Para calcular el promedio, miren, debemos aplicar esta fórmula. La sumatoria dividido para n. ¿Cuánto teníamos en la sumatoria? Este valor de acá. ¿Cuánto teníamos en n? Este valor de acá. Y me da 58,28. 58,20. Aquí como está redondeado, por eso le pone 58,29. Aquí no salió con más decimales. Lo mismo para calcular el promedio 2. El total dividido, mejor, o la sumatoria dividido para n, que en este caso 59. Aquí está, 59,00. ¿Ya? Nos está saliendo todo correcto. Ahora, aquí para calcular S, dice que debemos hacer la sumatoria de x menos el promedio y todo eso al cuadrado. Y eso dice que va dividido para n menos 1. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a poner aquí el valor de x menos promedio. Ya, vamos a ponerle así, promedio 1. Y lo mismo vamos a hacer acá. X menos el promedio 2. Ya. Después, ¿qué dice que tenemos que hacer? Que esto de aquí debemos elevarlo al cuadrado. Listo. Y una vez que ya tenemos eso, el n es n dividido para 1, ya le podemos hacer directamente acá. Ya. Aquí vamos a calcular S1 y aquí vamos a calcular S2. Listo. Ya. Pero antes necesitamos llenar esta tablita de acá, que es lo que colocamos en las filas adicionales. Ya, entonces aquí, listo. Ya, ahora sí. ¿Qué me dice en la parte de acá arriba que debo hacer? Me dice que primero haga x menos el promedio 1. Entonces, el valor de x va a ser este. El promedio 1 lo tengo en la parte de acá. ¿Ya? Como no quiero que este valor se mueva, le voy a poner entre las llaves y listo. Ya, no importa si aquí les da valores negativos. No, eso no quiere decir que ustedes estén haciendo mal algún procedimiento, únicamente que el promedio es más grande, por eso da valores negativos. Ya. Y después, ¿qué dice? Que el valor que obtuve aquí debo elevarlo al cuadrado. Entonces, el valor anterior lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Y con eso ya eliminé los valores negativos. ¿Ya? Y ahora, como esto es una sumatoria, y recuerden, miren aquí cómo hice la parte de la sumatoria de x. Yo sumé todos estos elementos. Ahora, para yo hacer la sumatoria de x menos el promedio al cuadrado, yo voy a sumar todos estos valores de aquí. Y eso lo voy a colocar en este color. Ya. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, sumar todo esto de acá. Listo. Y con eso yo ya tendría la parte de acá arriba. Después dice que tengo que dividir para n-1 y lo que me dé sacarle una raíz cuadrada. Y con eso ya obtengo el valor de s. Y es lo que voy a hacer en este momento. Primero dice que tengo una raíz cuadrada, miren. Y esto tiene que ser la sumatoria de acá. La sumatoria de acá. A ver, aquí déjenme cerrar esto. Ya, ahora sí. La sumatoria de acá dividido para, ¿qué tengo aquí? N-1. ¿Cuál es el valor de n? Esperen, ya, n menos 1.
¿Y cuánto me dio? Me dio 8,9947. 8,9947. Bien. Y así se sacaría lo que viene siendo S. La manera, bueno, una de las maneras más sencillas es hacerla de esta forma. Si ustedes encuentran así una función como la que yo uso para sumar, para sacar el máximo, una de estas, para sacar el máximo, MCM, ustedes pueden aplicarla y seguramente les debería dar este mismo valor o uno que se aproxime bastante. ¿Bien? Ahora, para la muestra 2 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Es decir, vamos a poner aquí, ¿qué dice? Que vamos a sumar el X menos el promedio 2. Asimismo, como no quiero que se mueva este valor, lo voy a poner entre signos de dólar. Listo. Voy hacer lo mismo con los anteriores. Si les sale aquí cero, no se preocupen. Igual les puede dar cero. No, eso no quiere decir que estén haciendo algo mal. Entonces, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Listo. Y aquí, ¿qué colocamos? Colocamos la sumatoria. Entonces, vamos a poner suma. Esto le vamos a centrar. Y listo. Ya tengo la parte de acá arriba. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a poner una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la sumatoria dividido para n-1. Aquí tenemos el valor de n-1. Y me da 4,3752. 4,3753. Bueno, aquí como está redondeando a 4 decimales, por eso es que sale 53. Aquí estamos trabajando con todos los decimales. ¿Ya? Bueno, ahora sí ya tenemos S1 y S2. Ya podemos ocupar esta fórmula de aquí del estadístico. Esto de aquí sería S1. S1 al cuadrado y S2 al cuadrado. Y con eso ya podríamos calcular el valor calculado. Aquí, mire, aquí estoy ocupando yo sigma porque estoy hablando de poblaciones, pero aquí en este ejercicio del libro está hablando de muestras. Por eso es que está ocupando S en lugar de sigma. ¿Ya? Es la única diferencia. Ahora, bueno, estos de aquí, estos cálculos eran necesarios porque no nos estaba dando directamente la varianza uno y la varianza 2. Si ya en el ejercicio les da directamente en el enunciado el valor de la varianza uno y la varianza 2, ya no necesitarían ustedes hacer todos estos cálculos. Aquí como no me dio, yo los estoy haciendo. Ahora sí, el paso número 1 era definir la hipótesis nula y la alternativa que tenemos acá, que me basaba en la pregunta de aquí, que me decía, ¿hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo de las dos rutas? Es decir, mi hipótesis nula sería si me demoro lo mismo en la ruta 1 que en la ruta 2. Mi hipótesis alternativa sería, me demoro un tiempo diferente en la ruta 1 y un tiempo diferente en la ruta 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que está colocando en la parte de aquí? Miren, la ruta 1 igual a la ruta 2. La ruta 1 diferente a la ruta 2. ¿Ya? Lo está haciendo aquí en fórmulas y bueno, en palabras lo está definiendo en la parte de acá. Ahora, el paso número 2, elegir el nivel de significancia 0,10. Recuerden que este valor de acá me daba directamente en el enunciado. Aquí está, nivel de significancia del 0,10. El paso número 3 es seleccionar el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico Fisher. Y aquí tenemos la fórmula del valor calculado. Ahora, aquí lo que ya está haciendo es encontrar el valor crítico. Para ello, yo voy a ocupar la tabla. Pero, como dice aquí en el libro, y miren, aquí yo voy a tener un igual y un diferente. Entonces, estoy yo en el caso de acá. Miren. Igual y diferente. Entonces va a ser una prueba de dos colas.
Entonces, porque aquí en la hipótesis alternativa tengo un diferente. Si tuviera en la hipótesis alternativa un igual, también fuera de dos colas. ¿Ya? Entonces, cuando es una prueba de dos colas, el alfa con el que voy a trabajar, recuerden que va a ser no 0,05, sino lo que me den dividido para 2. En este caso sería 0,10. Esperen, 0,10. ¿Y dónde se va ese otro valor? Bueno, ya. Entonces, hagámosle mejor acá debajo. Ya, ahí está, 0,10. Y 0,10 dividido para 2, calculadora, 0,10 dividido para 2, 0,05. Ya, 0,05. Ya. Con este valor de alfa es con el que yo voy a trabajar, 0,05. Ya. Ahora, como les decía, me voy acá a las tablas. Ahora, el Fisher, ¿cuál es el alfa con el que estoy trabajando? 0,05. Entonces, yo voy a buscar un Fisher de 0,05, que es este de acá. Entonces, yo voy a abrir esta tabla y como ustedes pueden ver, aquí tengo un B1 y aquí un B2, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a colocar en B1 y qué voy a colocar en B2? Aquí sería el valor de X y acá el valor de Y. Entonces, ¿cuánto yo calculé en X? En X yo había calculado 6 y en Y había calculado 7. Entonces, aquí voy a poner 6 y la intersección 7. 7 y 6, mi valor calculado sería 3,87. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería calcular aquí en el libro? ¿Dónde está? Aquí está, 3,87. Mire. ¿Ya? Entonces, en la parte de acá de arriba le está colocando el 6 y en la parte de acá de la derecha el 7. ¿Ya? Y con eso ya tiene el valor crítico. Ahora, el valor calculado, recuerden que ustedes lo van a determinar con las varianzas que ustedes calcularon anteriormente. La varianza, mejor dicho, la desviación estándar. Aquí con estos valores que calculamos acá. Entonces, este S1 deberíamos elevarlo al cuadrado para tener S1 al cuadrado. Y ahí lo mismo, este S2 lo elevamos al cuadrado y tendríamos S2 al cuadrado. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? S1 al cuadrado, S2 al cuadrado. Al hacer todos estos cálculos, me sale que mi valor calculado es 4,23. ¿Ya? Después hay que hacer el gráfico correspondiente, pero recuerden que esta es una prueba de dos colas. Y aquí en el libro no les está mostrando cómo calcular la segunda cola. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer nosotros en este instante. Ya tenemos el gráfico aquí. Vamos a colocar los valores, el valor crítico y el valor calculado. Ya. Valor crítico con este color. ¿Cuál era el valor crítico que definimos? Era 3,87. Ya. Entonces vamos a poner más o menos por aquí. 3,87. Se lee un poquito más grande. Listo. Ahí está, 3,87. Listo. Recuerden que este va a ser mi valor crítico. Ya, mi valor crítico. Ahora, cuando ya coloco mi valor crítico, todo lo que esté a la derecha va a ser mi zona de rechazo. Ya, siempre, siempre tengan una prueba de una cola o prueba de dos colas, siempre va a ser lo que ustedes definan acá. Todo lo que tengan a la derecha va a ser la zona de rechazo. Ya, en este momento voy a colocar la zona de rechazo.
Entonces la voy a poner en este color. Ya. Tengo esta, mi zona tachada. Ya, listo. Ahora, ahora paso a colocar mi valor calculado. Mi valor calculado, pongámosle en este color de acá. O, sí, ese color de ahí. Ya. A ver, ¿cuál era mi valor calculado? El que yo definí aquí con mi fórmula, es decir, el 4,23. Ya. Recuerden que, es más, vamos a ponerle aquí. Esto empieza desde cero. Aquí estaría el cero. Y aquí estaría infinito. Ya. Ahí va hasta el infinito. Ahora, ¿cuánto era mi valor? Era 4,23. Ya. Ese valor lo voy a poner. Si va cero, serían valores que están entre cero hasta 3,87. No estaría acá. Estaría entre valores desde 3,87 hasta el infinito. Entonces, aquí estaría mi valor calculado. 4,23. Este es mi valor calculado. Calculado. Ya. Recuerden que esto era mi zona de rechazo. Toda esta parte de acá. Zona de rechazo. Y aquí le voy a poner H sub 0. Ya. Mm, ujú, ya listo. Ya tengo el gráfico. Ahora, recuerden que esta era una prueba de dos colas. Como es una prueba de dos colas, yo necesito calcular la segunda cola con esta parte de acá. Entonces, ¿cómo calculaba? Con esta fórmula de acá. Sería 1 sobre el valor crítico y voy a invertir X y Y. ¿Cuál era mi valor en X? Mi valor en X era 6 y 7. Ahora yo voy a poner 7 y 6. Ya. Entonces yo voy a buscar el valor crítico cuando tenga 7 y 6. ¿Ya? Entonces cuando tenga 7 y 6, 7 y 6, la intersección es 4,21. Entonces en vez de todo esto, sería igual a 1 sobre, ¿cuánto era? 4,21, ¿verdad? 7 y 6, 4,21. Sobre 4,21. ¿Ya? O aquí si me voy mejor para ponerle más, que sea mucho mejor. Así, 4,21. ¿Ya? ¿Y cuánto me da esto? Y es más, vamos a hacerle esta parte de acá así. Ya. 1 dividido para 4,21. 1 dividido para 4,21. Me da 0,2375. Vamos a ponerle solo 0,23.
0,23. ¿Ya? Entonces mi segunda cola va a estar ubicada en 0,23. Me voy de nuevo acá al gráfico. Más o menos sería... mi otra cola lo voy a poner acá. Aunque mejor con este mismo color. Ya. Ver dónde le definí mis colas. Le definí acá. Ya. Entonces 0,23. Voy a ponerle más o menos por aquí. 0,23. Este también va a ser mi valor crítico. Ya. Y esta parte de acá también va a ser mi otra zona de rechazo. Es decir, toda esta parte de acá. ¿Ya? Después de que yo definí mis dos valores críticos, ahí recién debí haber colocado el valor calculado. Bueno, pero yo lo hice antes y no hay ningún problema. Ahora, esta también sería mi otra zona de rechazo. Como cayó en la zona de rechazo, yo voy a tachar a H sub 0. Entonces, si me voy acá, yo tacho, ¿dónde está? Yo voy a tachar H sub 0 y me voy a quedar con H sub 1 como respuesta. Es decir, que los tiempos de la carretera 1 son diferentes a los tiempos de la carretera 2, que debería llegar a esa misma conclusión. Aquí está, se concluye que hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos recorridos por las dos rutas, ¿ya? ¿Qué dice? Hay diferencias. Entonces, con eso ya ha concluido que no son los mismos tiempos de la carretera 1 y la 2, sino son tiempos diferentes. ¿Ya? Y entonces ustedes así deberían resolver este tipo de ejercicios. ¿Vieron? Lo único que cambió aquí es el estadístico con el que están trabajando. Es decir, van a ocupar esta fórmula de acá. Si es que les da los valores, las desviaciones estándar, las varianzas, todo eso, ustedes evitan hacer estos cálculos de acá. Mm, Estos cálculos de acá. Si es que no les da si es que no les da estos valores de acá, entonces los deberían calcular con estas fórmulas. ¿Ya? Y una vez que ya tienen esas fórmulas, ya pueden ocupar el estadístico de prueba, en este caso el Fisher, con esta fórmula de acá. Ahí está, S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Para calcular el valor crítico, recuerden utilizar la tabla de Fisher correspondiente con el alfa con el que estén trabajando. En este caso, yo estaba trabajando con 0,05 porque primero era una prueba de dos colas. Así que el alfa le debía dividir para 2. Entonces, pero si me hubiera dado 0,025, debía ocupar esta tabla. Si me hubiera dado 0,01, esta tabla y así. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte de acá arriba colocaba los valores de X y acá los valores de Y en la parte izquierda. Entonces, la intersección, ese era mi valor crítico, que en este caso era 6 y 7. 6 y 7, o eran, a ver, déjenme verle cuál, ¿cuáles eran? Era 6 y 7. 3,87. Ese es mi valor crítico que lo estuve yo graficando en la parte de acá. Como cayó en la zona de rechazo, yo debo tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Si el valor calculado, digamos, me hubiera dado un 2,5, yo debía colocarle por acá. Y entonces yo debía hacer lo contrario, tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Cuando es una prueba de dos colas, recuerden ocupar esta fórmula de acá. Esto. 1 dividido para el valor crítico, invierten el orden. Lo que tengan en Y le ponen acá y lo que tengan en X acá. 7 y 6. Y van a hacer lo mismo. Van a buscar los valores aquí 7 y 6, 4,21.
y hacen los reemplazos correspondientes. Después hacen esta división y les da este valor. Y ya tendrían la segunda cola. Ya tendrían la segunda cola, ya podrían hacer el gráfico y colocar el valor crítico y el valor calculado. Después ya llegan a la conclusión correspondiente y hasta ahí terminaría el ejercicio. ¿Ya? Yo les agradezco por la atención y nos veríamos la siguiente semana. Ya. Todos estos archivos recuerden que les voy a colocar en el anuncio correspondiente. Gracias, profe. Ya listo, estimado.